En este módulo vamos a revisar algunas técnicas de mantenimiento de plantaciones, como es el control de malezas y también su manejo, ya que no todo se debe de realizar mediante acciones químicas, sino también existen algunos otros métodos para controlar las malezas. Al final del día, lo que se busca es tener plantaciones limpias con el objetivo de evitar la competencia por recursos y también para facilitar las operaciones de manejo dentro de la plantación. De lo contrario, vamos a tener algunos problemas o problemas severos al momento de realizar acciones posteriores, como pueden ser la poda, el aclareo o incluso la cosecha final, ya que si no se hace un mantenimiento adecuado en cuanto a control de maleza se refiere, el acceso a las plantaciones se vuelve complicado y posteriormente se vuelve una situación de riesgo alta para el manejo de incendios forestales y también incluso para el desarrollo de plagas de insectos dentro de las plantaciones. Entonces, el control de malezas no es solamente una cuestión estética, sino es una cuestión de manejo de la productividad de la plantación y también un manejo de productividad de las operaciones silvícolas dentro de la plantación. Entonces, vamos a ver cómo se realiza correctamente este tipo de manejo. El objetivo central de este módulo es controlar la maleza con el objetivo de evitar la competencia por recursos. De manera concreta, es evitar la competencia por agua, luz y nutrientes por parte de vegetación que no es objetivo para la producción que nosotros estamos buscando. En este caso específico, pues que no son árboles o los árboles que nosotros plantamos, porque puede haber incluso malezas que son árboles. Entonces, el objetivo del control de malezas es precisamente evitar la competencia por recursos. Adicionalmente, tenemos otros beneficios, como ya lo mencionamos, para el control de incendios, control de plagas e incluso mejorar la productividad de otras operaciones silvícolas que más adelante se van dando en el manejo de la plantación forestal. En general, para controlar las malezas, se consideran tres tipos específicos de control, que son el manual, el mecánico y el químico. Tanto el método manual como el método mecánico consisten en retirar a los individuos o a la vegetación no deseada de forma física de las áreas donde no queremos que estos individuos se desarrollen, mientras que el control químico consiste en la intoxicación precisamente de estos individuos para retirarlos del lugar. Cada uno de estos sistemas tiene ciertas características y tienen ciertas ventajas y desventajas dependiendo cuáles sean las condiciones de la plantación. En cuanto a supervisión y experiencia en el sistema manual, que es normalmente un sistema que se utiliza como herramienta básica, el machete o el azadón, para retirar precisamente la maleza, pues para la supervisión y la experiencia, pues prácticamente no se requiere, es muy bajo lo que se requiere para tener un buen control. Básicamente es evitar dañar la vegetación objetiva, en este caso los arbolitos, en especial cuando son pequeños. Mientras que en el mecánico, pues sí se requiere cierta experiencia, pues ahí se considera como mediana, debido a que requiere un manejo operativo de tractores, requiere un manejo de ciertos implementos para poder realizar de forma correcta el manejo y control de malezas y bueno, también el manejo de mantenimiento, la velocidad de los tractores, etcétera, y bueno, gran variable que tiene que ver más con el tema de la herramienta o del tractor que se va a utilizar precisamente para realizar este tipo de control, que normalmente se hace con tractor, como lo he dicho. Y en el caso del químico, bueno, existe también ahí una alta necesidad de experiencia y supervisión porque puede ser tanto aplicado con tractor como aplicado con mochilas o incluso en algunos casos muy raros se llega a aplicar por avioneta. Y bueno, entonces se requiere ahora toda la experiencia antes mencionada, todo el conocimiento antes mencionado, porque ahora se requiere además tener conocimientos de las moléculas y de otras situaciones químicas para poder tener el desarrollo adecuado de este tipo de control. Por ejemplo, en el caso de conocer algunas moléculas, bueno, se tiene que saber cuándo rotarlas, cuándo cambiarlas, cómo coadyuvarlas, cómo mejorarlas, en qué situaciones no se desempeñan de forma correcta y bueno, esto implica que se requiere un poquito más de experiencia.
En cuanto a las inversiones o el costo de capital, bueno, en el caso del sistema manual, pues es muy bajo, es prácticamente nulo, se limita solamente a las herramientas, mientras que en el caso del mecánico, bueno, pues sí es una inversión un poco elevada debido a que se requiere pues ya un tractor por lo menos para poder realizar este tipo de sistema. Mientras que en el caso del químico puede ser una inversión mediana si es que se utilizan mochilas aspersoras o sistemas manuales para poder realizar la aplicación, o bien puede ser muy alto si es que se utiliza tractores o si es que se utiliza incluso avionetas para hacer la aplicación. Hoy día también se están probando algún tipo de aplicaciones con drones, pero bueno, estas experiencias son más recientes y todavía no se tienen documentadas que se estén aplicando de forma operativa todavía en plantaciones forestales. Pero bueno, puede ser una solución en el mediano plazo que puede ser interesante. En cuanto al control, prácticamente en los tres sistemas podemos tener un buen control. En el método manual y en el químico podemos llegar hasta el 100%, con la pequeña diferencia de que en el manual pues rápidamente va a volver a rebrotar, entonces el control va a durar muy poco. Mientras que en el mecánico va a pasar exactamente lo mismo, pero como el tractor no tiene la maleabilidad para poder pasar por toda la superficie del terreno, puede llegar a tener cierto desventaja en cuanto a su control, ya que no va a ser un control 100% preciso, se considera que máximo va a ser un 75-80% y va a tener la misma efectividad que el sistema manual. Como retiramos nada más los individuos de la parte aérea, la parte radicular normalmente queda y la planta pues sigue viva y desarrolla rápidamente otra vez su sistema vegetativo. Mientras que con el sistema químico se llegan a tener incluso controles del 100% si se elige una molécula adecuada, se aplica de forma correcta con sus coadyuvantes y va a depender también de cómo se haga la aplicación. En este caso, hay que cuidar mucho que el operador tenga los cuidados adecuados para poder hacer la aplicación correcta, que utilice las concentraciones adecuadas y que siga en general las recomendaciones de la etiqueta del producto que se esté empleando. En cuanto a la supervivencia de los árboles, en el caso del sistema manual y del químico, pues son buenos. En el caso del uso de tractor en el sistema mecanizado, se llega a tener moderado porque a veces el tractor llega a lastimar los árboles. Mientras que en el beneficio de crecimiento, que al final del día es lo que buscamos con el control de malezas, tanto con el sistema manual como con el sistema mecanizado, el control es muy pobre debido a lo que ya hemos mencionado. Como no mata el sistema radicular de la planta, pues al final del día el control como tal no existe, simplemente se hace un control visual de malezas. Por tanto, estos dos sistemas no se consideran tan adecuados, pero muchas veces por cuestiones de costos se aplica en las entrelíneas donde el efecto de competencia de nutrientes y de recursos es menor y es ahí donde a veces se justifica precisamente la inversión y más que nada su objetivo es reducir la materia orgánica para que no sirva de alojamiento para insectos y que no sirva como materia combustible para incendios forestales. Entonces es ahí donde sí se justifica precisamente este tipo de inversiones. Mientras que cuando se utiliza el sistema químico, pues obtenemos precisamente los beneficios del crecimiento porque no hay competencia por recursos, porque la planta precisamente, la maleza, se ha hecho un control total y se ha matado como se debe. Y por tanto la planta no compite por ningún tipo de recurso. Aunque aquí hay que tener una aclaración. En algunos casos llega a existir que el herbicida genera algunos efectos tóxicos a la planta y podemos reducir el crecimiento si es que no se tiene un manejo adecuado del herbicida o si es que el herbicida tiene efectos de fitotoxicidad. Por tanto, hay que hacer siempre pruebas de fitotoxicidad para ver qué tan sensible es la planta al herbicida. Y esto cabe aclarar que en algunos casos puede ser severa, en especial cuando se utilizan sistemas clonales, ya que cada clon va teniendo cierta susceptibilidad tanto a las condiciones meteorológicas, a la resistencia de plagas e incluso a la resistencia de herbicidas. Entonces, siempre se recomienda probar antes de empezar a aplicar de forma operativa. En el caso del daño a los árboles, pues es muy poco, pueden llegar a ser cortados en el caso del manual, igual que en el caso del mecanizado, siempre y cuando se mantenga cierto orden al momento de hacer la aplicación. Les repito, normalmente se hace entre líneas para precisamente evitar este tipo de daños. Y bueno, como comentaba, en algunos casos también en el sistema químico llegan a existir accidentes.
Esto pasa cuando los operadores no tienen el debido cuidado de aplicar de forma correcta el herbicida y llegan a intoxicar la planta, o por cuestiones de deriva que no se cuida que el herbicida se aplique cuando hay condiciones de viento moderadas, o de plano no se hace una cobertura de la planta, ya sea con campanas o cubriéndola de forma física. Bueno, al final del día existen ciertas operaciones que nos impiden tener una garantía de que el herbicida no va a dañar la planta. Entonces hay que tomar ciertas precauciones adicionales para, si sabemos que el herbicida tiene efectos fitotóxicos en la planta, pues evitar el contacto con esta. Y si es sistémico, pues hay que revisar todavía más de que no se trasloque a través de las raíces a otros sistemas vegetativos de la planta. Por eso les repito, hay que hacer siempre las pruebas. En cuanto al daño a operadores, en el sistema manual es muy poco probable que se lleguen a lastimar, pero al final del día están trabajando con herramientas punzocortantes, entonces siempre va a existir un riesgo aunque sea bajo. En el sistema mecanizado existe lo mismo, cierto riesgo, porque al final del día están manejando un tractor, y si no tiene el entrenamiento y experiencia de vida, bueno, puede estar en riesgo porque al final del día está utilizando una máquina. Y en el caso del operador, en cuanto al sistema químico, puede existir algún riesgo de intoxicación por parte del operador si no se maneja de forma adecuada, por lo cual se debe de utilizar un equipo de protección adecuado que impida precisamente el contacto con el químico y el cuerpo para evitar algún tipo de reacción. De todos modos, siempre es bueno leer las etiquetas para saber qué medidas de contención se deben llevar a cabo cuando llega a haber una intoxicación, o llamar a Sintox precisamente y mencionar qué molécula fue para que les digan cuál es el tratamiento adecuado a seguir en caso de que exista una intoxicación. Hay ciertos herbicidas que sí tienen ciertas reacciones en el cuerpo humano, y con cierta exposición, bueno, se tienen ciertas patologías ya identificadas hacia el ser humano, y bueno, hay que tener cuidado con la aplicación, pero para ello un equipo de protección adecuado que viene siendo con su traje impermeable, su Pyrex, o bien su mascarilla, sus gogles incluidas, y bueno, nunca está por demás un sombrero para la protección del rayo solar para evitar alguna otra patología en cuanto a ergonomía se refiere. Siempre es bueno que los operadores lleven todo su equipo de protección e incluso sus botas de hule para evitar precisamente el contacto en cualquier parte del cuerpo con el herbicida. Tanto guantes como botas deben ser de hule, y bueno, en este caso, para el caso químico, pues sí requiere una cobertura completa porque estamos hablando de productos químicos. Y en cuanto a productividad, ya hablando tanto del árbol como en cuanto a la operación, pues en el caso del sistema manual, pues es muy baja, es muy lento su tratamiento, su avance es muy lento, entonces es muy poco preferido, pero en algunas situaciones se llega a dar, normalmente en áreas experimentales. En el caso del sistema mecanizado, bueno, pues es muy elevado, estamos hablando que vamos a la velocidad de un tractor, y en el caso del químico, dependiendo de cómo se aplique, puede ser muy alto, puede ser moderado, dependiendo de la herramienta o del equipamiento que se utilice para hacer la aplicación. Pero bueno, esto nos da un panorama de los tres elementos o de las tres técnicas de aplicación de control de malezas para ver qué es lo que nos conviene utilizar. De forma práctica, se utilizan más el mecanizado y el químico en plantaciones formales, y cargado más hacia la parte química debido a los resultados en crecimiento que se tienen. Pero al final del día son alternativas que se pueden aplicar dentro de un sistema de manejo de plantaciones. Hay que resaltar que existe un cuarto método de control de malezas. Sin embargo, es muy poco utilizado, que es el método físico, y consiste normalmente en la cobertura del área que vamos a proteger de las malezas con geomembrana o con plásticos. Sin embargo, se utiliza solamente en algunos cultivos forestales, normalmente en la palma aceitera se ha llegado a presenciar este tipo de control, pero no es tan común. Lo menciono nada más por cultura general, pero si en alguna situación llegan a tener la necesidad de utilizarlo, es costoso en su instalación, pero ya en el largo plazo puede tener ciertos beneficios que pueden justificar la inversión. Pero al final del día es un sistema diferente que puede ser aplicado, en especial con las restricciones en cuanto a uso de químicos, puede ser una alternativa viable al momento de controlar la maleza.
A continuación se pueden ver las técnicas de aplicación manual en el caso del control químico. Y bueno, aquí lo que vemos es precisamente el uso de los equipos de protección. Si se fijan, ahí se ven los guantes, las botas, los trajes Pyrex y incluso las gorras y los cubrecuellos y los cubrebocas. Incluso también, no se alcanza a distinguir, pero también utilizan los gogles de protección. Y se ve también ahí el uso de las campanas para la aplicación con el objetivo de que la deriva, que en este caso es el acarreo por parte del aire del químico que estamos aplicando y que puede llegar a impactar en la planta. Entonces, esta deriva puede ser una aplicación no intencionada que puede dañar la plantación y se debe de tener ciertas precauciones como el uso de las campanas que se ven ahí, que se colocan a la punta del aspersor para evitar precisamente este efecto e intoxicar las plantas de forma accidental. Normalmente el uso de herbicidas o el control de maleza se hace mediante brigadas para hacer la aplicación de forma más ágil y se requiere la asistencia precisamente del acarreo de agua para poder hacer la mezcla del herbicida. Nunca se aconseja hacer la mezcla antes de meterla a los tanques de las aspersoras, es decir, no podemos almacenar el herbicida preparado ya que comienza un proceso de hidrólisis en la mayor parte de los herbicidas. Esto quiere decir que la molécula se empieza a degradar mientras esté en contacto con agua. El agua es un vehículo para poder llevar la molécula, entonces hay que tener ciertas precauciones de no mezclar tanta cantidad de químico para no echarlo a perder. Si lo preparamos, bueno, denle máximo una vigencia de 12 a 18 horas, es decir, no lo dejen de un día para otro, porque entonces sí ya tenemos un producto rezagado e incluso asentado. Y que en los medios de almacenamiento tengamos precisamente la posibilidad de agitar este tipo de químicos, porque en algunos casos las formulaciones no son tan buenas y tienden a precipitar. Entonces son precauciones que se tienen que tener y hay que tener también una alta disponibilidad de agua. Normalmente las dosificaciones en el caso de herbicidas posemergentes estamos hablando de 200 litros por hectárea, mientras que en el caso de los preemergentes se requieren gotas pesadas y requerimos a veces tirar de 400, 800 o hasta 1000 litros por hectárea. Entonces el consumo de agua a veces es elevado y pues se tiene que hacer el uso de tractores precisamente para acarrear los contenedores de agua o tener fuentes de agua disponibles, ya sea pozos o algún otro medio que tampoco impida un desplazamiento tan severo del personal para poder hacer aplicaciones eficientes. Entonces esto se debe de considerar dentro de la logística de aplicación. Existen también algunos sistemas híbridos como el sistema semimecanizado, donde ya se lleva precisamente el bombeo de la mezcla de herbicida con agua y se hace la dispersión a través de mangueras elevadas para que cada uno de los operadores vaya haciendo la aplicación y van a la velocidad homogénea, que en este caso el tractor la va controlando, para que se haga una aplicación correcta de la dosificación. Y bueno, también esto ayuda a que la carga del operador no sea tan elevada. En este caso ya no tienen que cargar las mochilas aspersoras con los 20 litros o los 15 litros en la espalda, que representa cierto peso, y hace que las aplicaciones se vuelvan más ágiles y más eficientes. Este es un sistema que yo en México no he visto, pero en Brasil se utiliza con cierta frecuencia en superficies de plantación muy grandes y tiene buenos resultados. Uno de los sistemas más comúnmente empleados para el control de malezas es el sistema mecanizado y esto lo que tiene pues, es un implemento que, como su nombre lo dice, pues, es una aspersora. Aquí en México los más comunes son los de Swissmex y lo único que se hace pues, es precisamente hacer la calibración del equipo, que más adelante lo vamos a ver, para poder hacer una aplicación correcta de acuerdo a las indicaciones del plaguicida que vamos a utilizar, en este caso del herbicida, de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta. Y aquí lo que se debe de cuidar mucho es que las boquillas, como se ve ahí, no estén tapadas, que estén con la presión adecuada y que estén dosificando de forma pareja para tener una adecuada aplicación. En algunos casos se utilizan algunos toldos para proteger precisamente de la deriva y no dañar a los arbolitos al momento que estamos haciendo la aplicación. Este puede ser ya sea uno de fábrica o bien así como se está implementando en la imagen, pero el objetivo es evitar precisamente el efecto de deriva y hacer la intoxicación accidental. Existen diversas formas de aplicar herbicidas o de aplicar tratamientos de control de maleza.
Uno de los más efectivos es la aplicación total para tener todos los beneficios que hemos mencionado, evitar lo que es material que puede ser combustible para incendios, hogar para o refugio para insectos y la competencia precisamente de recursos. Entonces, la aplicación total, que lo que hace es aplicar incluso en algunos casos cuando el herbicida es selectivo que no tiene efectos tóxicos al árbol, pues hace una aplicación completa incluso sobre el árbol. Cuando no tiene esta característica el herbicida, bueno, se hace protegiendo el árbol, pero al final del día se hace en cobertura total, tanto en lo que es la línea de plantación como en la entrelínea. En algunos casos, con el objetivo de hacer ciertos ahorros económicos en cuanto a tratamientos químicos, se hace la aplicación solamente de la línea de plantación con el objetivo de darle precisamente la ventaja a las plantas y descuidando un poco la entrelínea. En algunos otros casos solamente se hace la aplicación en entre líneas, aunque este como tal pues no tiene tanto beneficio. Sin embargo, a veces se hace una aplicación híbrida donde se hace la aplicación química en la línea y se hace una aplicación mecánica en la entrelínea, con lo cual, bueno, se tiene un sistema mixto y podemos tener beneficios en cuanto a la parte económica para poder hacer ciertos ahorros y mantener la maleza con ciertos beneficios. En algunas otras ocasiones se realiza también la aplicación en anillos. Esto cuando tenemos ciertas plantas que van a desarrollar y que tenemos que tener cierto acceso a ellas. Y bueno, esto es para proteger solamente la planta, que bueno, ya dependerá del radio de aplicación. Normalmente es de 1, 2 o hasta 5 metros de radio. Va a depender mucho del tamaño de la planta. Este es muy común utilizarlo en lo que son las palmas y lo que son el hule, para poder hacer un manejo óptimo precisamente de estas plantaciones, dejando a un lado las áreas que en realidad no le generan competencia al árbol, hasta que llega ya precisamente la sombra, que normalmente es hasta el año 2 o el año 3, dependiendo qué tan rápido desarrolla la copa. En algunas especies puede cerrar al primer año, como es el eucalipto. Y bueno, una vez que tenemos la sombra, pues el objetivo de control de maleza pues queda anulado, porque tenemos el control más efectivo, que es la sombra. Entonces, lo que buscamos en el control de malezas es hacer el control de malezas hasta que nosotros o hasta que nuestros árboles puedan cerrar el dosel, y entonces la sombra se va a encargar del control de malezas. Mientras tanto, bueno, vamos a tener que utilizar alguna de estas estrategias, y esto también nos da ciertos beneficios de que no vamos a tener lo que le llaman la bioacumulación, como pasa en el sector agrícola, ya que vamos a tener un periodo de descanso del terreno pues que se puede medir en años. Por ejemplo, en el caso de eucalipto puede descansar 5 años tranquilamente el terreno, y este tipo de situaciones de bioacumulación pues no tenemos un riesgo tan elevado. En algunas otras situaciones existe también controles de maleza mediante el uso de sistemas biológicos, mediante coberteras, pero tienen la implicación de que nos va a limitar en ciertos aspectos la operatividad dentro de la plantación. Y si llega a acontecer un incendio, bueno, pues tenemos riesgo de que el incendio pueda caminar tranquilamente por toda la plantación. Entonces hay que tener ciertas precauciones en el uso de las coberteras. Y pueden tener ciertos beneficios como la fijación de nitrógeno cuando se utilizan leguminosas como el kudzu, pero esto va a depender del balance que ustedes hagan al momento de seleccionar qué método van a utilizar. Pero al final del día el método biológico puede tener ciertos beneficios si es que así lo consideran ustedes adecuado. Pero bueno, al final del día ustedes van a seleccionar qué forma de aplicación van a ustedes a tener y qué es lo que van a cubrir ustedes con cierto tipo de tratamientos. El chiste es que ustedes tengan diferentes alternativas para control de maleza. A continuación vamos a ver algunos tipos de control de malezas, comenzando por el sistema mecanizado mediante tractor y rastra. Posteriormente veremos cómo se hace la aspersión directamente con tractor, y veremos posteriormente algunas aplicaciones en diferentes estadios de desarrollo de eucalipto y pino, teca también, para que vean cómo se realiza la aplicación con mochila aspersora, que es una de las más comunes, y vean también el uso de las campanas y los cuidados que se deben de tener al momento de realizar precisamente la aplicación de herbicidas, con el objetivo de no dañar la plantación.
Aquí vamos a hacer una pequeña demostración sobre la aplicación del herbicida. Y que no sea plaguicida, ¿no? Cuando la planta está muy pequeña, lo que utilizamos es una lona para tapar la planta para evitar precisamente daños a la planta. Ahorita va a ser una pequeña demostración sencilla, nada más para que vean cómo se aplica. Tenemos otros implementos que se llaman campanas, que van precisamente a la mochila. ¿No los trajiste? No, no traje, pues, empecé como está la planta grande, pero sí. Bueno, tenemos otros que es una campana, donde también, bueno, a esta altura de la planta no se la colocamos. Más grande sí se la colocamos la campana, donde también evita la deriva del producto. Entonces ahorita aquí los muchachos nos van a hacer favor de hacer una pequeña demostración que me pidió Diego para que vieran cómo se aplica. ¿Listo? Se va a conseguir el producto ahí. Dale la otra. Deja de eso el tiempo que le va a poner ahí. Algunas de las principales especies de malezas que vamos a enfrentar o que tenemos que controlar dentro de las plantaciones forestales comerciales, pues son las que tenemos en pantalla, como son la ricordia, como son la digitaria, como son la molunga, la murdania, el pospolum, etcétera. Al final del día, vamos a tener nosotros dentro de cada plantación un complejo de malezas. Es bueno poderlas identificar previamente para saber qué tipo de herbicida podemos utilizar para su control. Por ejemplo, en el caso de plantaciones forestales comerciales, uno de los problemas más graves en cuanto a maleza se refiere, pues son los pastos. En este caso, por ejemplo, uno de los más difíciles de controlar y de los que más afectan o tienen más alelopatía, es decir, que tienen más competencia por recursos, pues es la digitaria, que es un pasto que crece violentamente y se desarrolla con mucha facilidad y bueno, demanda muchos recursos del suelo. Sin embargo, por ejemplo, la murdania, que parece un tipo pasto, pues al final del día no lo es una hoja ancha y con una cutícula cerosa muy difícil de penetrar, pues requerimos entrar incluso con penetrantes, con adherentes para poder hacer el control adecuado de este tipo de malezas e incluso subir las dosificaciones para poder controlarla, porque además tiene un desarrollo tipo alfombra que genera una dificultad para controlarla todavía mayor y bueno, adicional a su cutícula que es cerosa, pues hace que su manejo sea complicado.
y la mayor parte de los herbicidas pues no tienen efecto sobre este tipo de maleza. Entonces hay que identificar qué tipo de complejo de malezas tenemos para saber qué es lo que vamos a enfrentar. Muchas veces es complicado saberlo, por eso también a veces es adecuado conocer las malezas desde pequeñas plántulas para poder identificar qué es lo que vamos teniendo, ya que el banco de semillas en una hectárea puede superar los 5 millones o los 10 millones de semillas, entonces es una cuestión muy grande, muy difícil de manejar e incluso hay semillas que pueden durar durante décadas inactivas y puede que la planta no se tenga conocimiento de lo que hay en ese banco de semillas. En algunos casos hacen estudios precisamente del banco de semillas para identificar qué tipo de especies puede haber, pero pues al final del día necesitamos identificar la especie y qué tipo de herbicida puede generar el control adecuado en esta especie. Adicionalmente, cuando vamos aplicando, por ejemplo, el control de malezas, normalmente empezamos con un complejo de pastos, ya sea porque los heredamos de la parte ganadera o bien de la parte agrícola, podemos tener algunos cultivos incluso. Y lo que va a suceder es que al cabo de 2 aplicaciones o incluso de una aplicación o máximo 3, vamos a cambiar el complejo de malezas. Va a cambiar, por ejemplo, normalmente de pastos a hojas anchas. Entonces, el control de malezas como tal no puede mantener una receta tradicional de solamente efectuar un solo tipo de herbicida. ¿Por qué? Porque muchas veces el herbicida no tiene un espectro completo para controlar todo tipo de malezas. Entonces, por ejemplo, utilizar el glifosato para controlar pastos, pues es una alternativa viable, muy buena, que se está utilizando de forma general en la mayor parte de las plantaciones, pero una vez que ya no tenemos pasto, pues entonces comienza la problemática de qué herbicida utilizar. Entonces es momento de empezar a probar otro tipo de alternativas y ahí, bueno, lo recomendable es acercarse a la casa de agroquímicos más cercana, tomarle foto a la maleza que están teniendo problemas y seguramente ellos ya tienen conocimiento de qué maleza es y saben qué herbicida se desempeña mejor. En general, pues es lo que se puede recomendar. Hay ciertos herbicidas como es el glufosinato, el metsulfurón metil y algunos otros que tienen buen desempeño en cuanto a hoja ancha se refiere, pero al final del día ustedes deben de buscar la alternativa más adecuada dependiendo de su complejo de malezas. Otras malezas que son de importancia también y que vale la pena resaltar son las que tenemos ahí en pantalla. Y bueno, voy a resaltar precisamente el pasto de Panicum, que es una especie muy agresiva en cuanto a su desarrollo y un poco complejo en su control debido a la forma en la que crece de anidados o manchones de pasto, que más que además, ahora sí que además de generar el problema de la alopatía, también nos va a generar algunos problemas de material combustible para incendios, ya que al momento que llega un incendio a la plantación, pues estos terminan incendiándose y generando una flama muy alta que puede generar incendios de copas o algunos otros trastornos dentro de la plantación. Y bueno, además de que es un refugio incluso para reptiles, donde podemos encontrar serpientes dentro de este tipo de estructuras vegetativas y generan ciertos riesgos operativos al momento de estar trabajando la plantación. Entonces, este tipo de maleza la podemos combatir precisamente con herbicidas sistémicos. El glifosato no tiene problema para controlarla, pero sí necesitamos hacer una correcta cobertura de este tipo de maleza, ya que si nosotros hacemos otro tipo de tratamiento como es el sistema mecanizado del manual, pues solamente vamos a voltear la planta y el sistema radicular, que es un sistema radicular muy fuerte, pues va a terminar por seguir desarrollando y expandiendo la planta lejos de controlarla. Entonces, este tipo de especies son de cierto cuidado para su manejo dentro de la plantación y deben ser identificadas si es que se tienen dentro del complejo de malezas para tener su estrategia adecuada de control. Dentro de las alternativas de herbicidas tenemos dos tipos o dos grupos grandes de productos químicos herbicidas y normalmente están clasificados dependiendo su tipo de acción, que es preemergente y postemergente. El preemergente lo que evita es el nacimiento de maleza, mientras que el postemergente se encarga de quemar o de secar la maleza que ya está presente, como lo podemos ver en las imágenes. ¿Cuál es lo más recomendable? Pues siempre lo más recomendable va a ser un herbicida preemergente, debido a que cuando nosotros estamos ya quemando la maleza, pues toda esa materia orgánica que estamos quemando, que estamos controlando, pues son recursos que ya le quitó al árbol. Entonces, ya el control es un control tardío. Por tanto, en el caso de un herbicida preemergente, como se ve del lado izquierdo,
pues hace que la plántula vaya creciendo sin problemas, sin competencia, sin ningún problema de plagas o de material vegetativo alrededor. Entonces, siempre el control es un poco mejor cuando utilizamos preemergente, pero si ya tenemos el problema, pues no va a quedar de otra que utilizar los postemergentes. Esta tradición es más reciente, normalmente se viene utilizando la tradición de aplicar herbicidas postemergentes, es decir, quemantes o desecantes, pero las tecnologías que se están desarrollando precisamente para el sector ya van apuntando al uso de herbicidas preemergentes debido a los beneficios en cuanto a crecimiento y manejo y operatividad y productividad se refiere, ya que en algunos casos, como vamos a ver más adelante, podemos tener herbicidas que pueden darnos residuales de hasta 250 días de control o incluso un poco más. Y bueno, eso hace que la productividad dentro de la plantación pues se eleve. En cuanto a personal, en cuanto a recursos, en cuanto a todo, pues nos volvemos más eficaces, más eficientes. En estas imágenes, por ejemplo, podemos observar una plantación de palma africana o palma aceitera, donde se utilizó del lado izquierdo herbicidas preemergentes y bueno, vemos que el desarrollo incluso de la planta está con mayor vigor, mayor acumulación de biomasa, se ve también en las hojas, mientras que del lado derecho que se utilizaron herbicidas posemergentes, pues vemos que incluso la palma apenas si se distingue, ya ni hablemos de las que se encuentran en la parte trasera precisamente de estas imágenes, ya que el herbicida postemergente pues pierde su efecto rápidamente. Incluso en esta imagen vemos el cambio de complejo de malezas. Si se fijan, prácticamente estamos viendo malezas de hoja ancha más que pastos, pero aún así tienen efectos en cuanto a robo de nutrimentos, en cuanto a robo de recursos, y hace que la maleza precisamente impida el desarrollo de la plántula a como nosotros la queremos. Entonces podemos perder con la maleza meses de crecimiento si no se controla adecuadamente. Siempre se recomienda, les repito, el uso de herbicidas preemergentes para precisamente evitar el robo de recursos. Sin embargo, bueno, si no se puede, pues el uso de postemergentes hay que utilizarlos de forma adecuada. Normalmente se dice que ya rompió la efectividad cuando se encuentra ya en forma de alfombra, es decir, que la maleza ya volvió a cubrir completamente, lo cual es un error. Normalmente es cuando ya la maleza tiene 5 o 10 centímetros de altura y es tiempo de generar el otro nivel de control, pero esto hace que tengamos muchas aplicaciones al año y termina siendo muy costoso el uso de herbicidas postemergentes y es donde se vuelve más atractivo y llamativo el uso de preemergentes adicional a todos los beneficios que vamos a tener en cuanto a crecimiento y desarrollo de la planta. El manejo de malezas en cuanto al sector forestal se refiere es una tecnología o es una disciplina que se considera prácticamente nueva. Pues hasta antes del año 2000 se utilizaba el glifosato como en la agricultura, debido a que es una herramienta muy útil, y se ha comenzado a integrar diferentes alternativas conforme se ha ido conociendo más el sector. Y bueno, los laboratorios ya han ido viendo que el sector forestal pues tiene cierto potencial para desarrollar moléculas. Y bueno, en algunos casos la mayor parte, por no decirlo de otra forma, pues adoptamos precisamente tecnologías del sector agrícola para solucionar los problemas que tenemos en el sector forestal. A partir del año 2000 empezamos a adoptar algunas tecnologías como fueron el oxiflurfen y el isoxaflutole como herbicidas preemergentes y también un poco el glufosinato para el control de algunas especies de hoja ancha. Y bueno, también se incluyen otras moléculas como el imazapir, el sulfetrazón y el carfentrazón, que son otras moléculas que también se han utilizado de forma regular en el sector forestal y que bueno, han tenido su cierta influencia para el control de malezas. En México también se agregan algunas como viene siendo el Rometsol o metsulfurón, que es el nombre científico o el nombre de la molécula, y algunas otras que se han utilizado de forma esporádica para controlar cierto tipo de malezas de hoja ancha que han tenido ciertas dificultades en el sector. Adicionalmente, se siguen utilizando el 2,4-D y el paraquat como moléculas básicas que, bueno, al final del día siguen teniendo sus resultados específicos para ciertas situaciones. Aunque, bueno, tienen cierta polémica a nivel internacional y en temas de certificación forestal, bueno, pues están prohibidas. En cuanto a partir del año 2010,
Esta evolución en cuanto al uso de herbicidas y en cuanto a la investigación para el uso de herbicidas para el control de malezas en el sector forestal, pues ha ido incrementando y ya hemos tenido ciertas moléculas. El indaciflam ha sido una de las moléculas más prometedoras que se tienen en el sector, que todavía no están restringidas por el FCC y que tiene un potencial residual impresionante que más adelante vamos a ver. Y otras más que se han ido agregando precisamente en la búsqueda de soluciones para poder tener un mejor control de malezas en las plantaciones forestales comerciales. Aquí va a depender también de qué tienen ustedes disponible en la zona de plantaciones que ustedes tengan, pero en general ya ahora se puede conseguir casi todas las moléculas, pero en algunos casos cuando son moléculas nuevas, pues normalmente tenemos un retraso de 2 a 3 años por temas de registro en cuanto al país se refiere. Si bien existen registros para el sector forestal, son muy poco empleados. Por ejemplo, el Indaciflam sí tiene registro para el sector forestal, el glifosato también, pero no se utilizan de forma general debido a que es muy costoso generar este tipo de registros y normalmente se hace la adopción de tecnologías con registro agrícola. Sin embargo, pues al final del día esto no es más que un trámite. Si está la molécula en el país, bueno, pues podemos utilizarla, aunque per se pues no es la recomendación técnica adecuada, pero al final del día tenemos que controlar las malezas y pues tendremos que adoptar la molécula de donde se tenga el registro. Pero al final del día pues el desempeño es exactamente el mismo con un registro o con otro. Como vimos, existe una gran variedad de herbicidas disponibles en el mercado para poder realizar el control de malezas o plantas no deseadas. Sin embargo, muchas veces se va a requerir hacer alguna rotación, tanto para evitar resistencia en cuestión de desarrollo de malezas, es decir, las malezas van cambiando sus metabolismos para hacerse resistentes a la acción de los herbicidas y por tanto debemos hacer una rotación de ellos para evitar el desarrollo de esta resistencia y que nuestra tecnología siga siendo vigente a lo largo del tiempo. Y también por cuestiones, en algunos otros casos, por cuestiones regulatorias. Normalmente las plantaciones tienden a certificarse bajo los esquemas de la FSC, de la Forest Stewardship Council, y esto pide a su vez que se utilicen ciertos productos con menor impacto ambiental y humano, es decir, que sean lo menor tóxicos posibles, y esto restringe en gran medida la capacidad de uso de herbicidas. Por tanto, no solo de herbicidas, sino también de insecticidas y otro tipo de productos plaguicidas. Y es por ello que debemos de saber cómo realizar de forma correcta la rotación de herbicidas. Para ello haremos uso de la tabla de modo de acción de la HRAC, de la Herbicide Resistance Action Committee, que es el Comité de Acción para la Resistencia de Herbicidas, el cual nos presenta precisamente cada año una actualización de esta tabla periódica de herbicidas, en la cual nos dice cuál es el modo de acción y lo que debemos de hacer no es cambiar la molécula por cambiarla, sino cambiar la molécula por otra que actúe de forma diferente. Entonces vamos a ver a continuación cómo es esta tabla y cómo podemos seleccionar precisamente la rotación de nuestros herbicidas. Para realizar una adecuada programa de rotación es necesario entender cómo actúan las diferentes moléculas de los herbicidas. Yo sé que es complicado memorizarse cada uno de ellos y para eso utilizamos el apoyo de la tabla periódica de los herbicidas que nos presenta la Herbicide Resistance Action Committee o HRAC, donde nos presenta una tabla del modo de acción o la clasificación del modo de acción de los herbicidas y la actualiza normalmente cada año, cada 2 años. Y en este caso vamos a utilizar la del 2020. Cabe resaltar que muchos de los activos puede que no existan disponibles en el mercado debido a que algunos están recién incorporados al mercado y bueno, por temas de registro posiblemente algunos en México no estén disponibles. Pero si ustedes en su país lo tienen disponible, bueno, habrá que revisar si es posible utilizarlo en un cuadro básico de rotación de herbicidas. Empecemos por lo básico. Ahorita con las restricciones de la FCC en cuanto a uso de agroquímicos debido a las propiedades tóxicas o ambientales que puede llegar a tener cada una de estas moléculas, pues cada vez se ve más limitado el uso de ciertos productos químicos. Entonces nosotros necesitamos controlar y bueno, como ya hemos visto, el control químico es uno de los más eficaces. Necesitamos ver cómo poder sustituir las moléculas que estamos utilizando hoy día. Por ejemplo, ahorita con el tema de la restricción del glifosato, pues tenemos pocas herramientas que nos puedan ayudar a sustituirlo.
Y para ello, bueno, vamos a ver entonces qué podemos hacer. Entonces vamos a ver en esta tabla qué es lo que acontece con cada uno de los activos y ver cuáles son las alternativas más prometedoras, por ejemplo, para poder reemplazarlos en dado caso que necesitemos hacer un cambio por cuestiones de restricción de uso, es decir, necesito una molécula que actúe más o menos de forma similar, o bien para hacer un cambio por cuestiones de rotación para que la planta no se vuelva resistente. En ese caso yo necesito quitarla de ese grupo de herbicidas para evitar generar precisamente la resistencia al modo de acción del herbicida. Entonces vamos a empezar con el glifosato. Vamos a buscarla. El glifosato se encuentra precisamente en el apartado número 9. Aquí viene clasificado por formas de acción. Tiene más de casi 30 formas de acción, poquito más. Y bueno, ahí es donde nosotros vamos a ver con cuáles podemos rotar. Es decir, podemos rotar hasta 30 veces diferentes la forma de acción de un herbicida. Obviamente necesitamos ver si tiene las capacidades de control, pero eso se verifica solamente en campo. Entonces vamos a empezar con el glifosato. Lo voy a buscar. Viene declarado como glifosato. Ya lo encontró. Entonces se encuentra acá en el apartado 9, como les había dicho. Y bueno, uno de los problemas más graves que tenemos en el caso del uso del glifosato es que no tiene un sustituto directo en cuanto a la forma de actuar. Es decir, no hay otra molécula que inhiba lo que inhibe el glifosato. Es por ello que el glifosato no va a ser un problema grave esta restricción de uso tanto en la agricultura como en la forestería, ya que no tenemos un reemplazo para el glifosato. Entonces no tengo una molécula cercana que actúe de la misma forma. Entonces esto sí va a ser una situación complicada para sustituirlo. Vamos a ver otro tipo de quemantes tradicionales, por ejemplo, dentro de los más comunes que se utilizan, pues es el 2,4-D. Digo, es una molécula muy vieja, con mucho dilema en cuanto a su uso, pero al final del día no deja de ser una herramienta. Si se fijan, el 2,4-D tiene muchas moléculas que pueden reemplazarla. Habrá que revisar si ninguna de ellas o alguna de ellas no están restringidas o si se encuentran disponibles en el mercado. Pero al final del día, si se fijan, esta que actúa con las auxinas, pues tiene muchas moléculas que actúan de la misma forma. Entonces aquí yo puedo utilizarlas para hacer un reemplazo de esta molécula tan controversial. Y si yo quiero incorporar alguno de estos herbicidas en un cuadro de rotación, bueno, yo debo de evitar utilizar alguno de estos para que no actúen de la misma forma, ¿sí? Vamos a ver otro de los herbicidas comúnmente utilizados en el sector forestal, que es la atracina. Y bueno, en el caso de la atracina, bueno, tenemos muchas moléculas que también actúan de forma similar. Y bueno, ahí es cosa de ver qué podemos utilizar. Por ejemplo, el metribuzin es una molécula que está disponible y podemos utilizarla rápidamente para reemplazar precisamente la forma de acción de la atracina, o en su defecto la atracina puede ser, por ejemplo, una forma de crear un cuadro de rotación respecto al 2,4-D o al glifosato. Otra de las moléculas que también son ampliamente utilizadas en el sector y bueno, también tiene la polémica en su uso, pues es el paraquat. Aquí lo tenemos y se fijan, solamente tenemos al diquat, que es una molécula de forma de acción similar. Y bueno, si no son estas dos moléculas, bueno, podemos cambiarla por cualquier otra. El paraquat, el nombre más comercial que se conoce aquí en México, pues es el gramoxón. Y bueno, si quieren ustedes cambiarlo, bueno, solo eviten utilizar diquat para poder tener una rotación precisamente de este herbicida. Uno de los herbicidas que han sido utilizados y desarrollados y ampliamente probados en el sector forestal ha sido el isoxaflutol, comúnmente conocido como Fordor. Y es una molécula muy bondadosa que nos ayuda precisamente a poder controlar pastos mediante un proceso de blanqueo. Entonces déjenlo busco, el isoxaflutole, aquí está, que lo que hace es inhibir la hidroxipirilina, y tenemos varios activos que nos ayudan precisamente a actuar de la misma forma.
Por ejemplo, en el Tembotrión, que es una molécula que está disponible aquí en México, bueno, actúa de forma muy similar a lo que es el isoxaflutol y bueno, al final del día pertenece a otro grupo químico. Como grupo químico no tenemos reemplazo del isoxaflutol, pero al momento que está dentro de la FSC, bueno, habrá que revisar si el Tembotrión no se encuentra dentro del listado y podemos utilizar, si no, alguno de estos activos si es que no están restringidos para tener un desempeño más o menos similar. Algunos de los herbicidas que también han sido utilizados es el Goal Tender, que su activo común es el oxiflurfen. Entonces vamos a buscarlo. Bueno, aquí lo tenemos. Este tiene otra forma de acción. Estamos en el modo de acción 14. Y bueno, este es el que crea la película, que ayuda precisamente a evitar que las plantas germinen. Y bueno, pues es una alternativa muy buena en cuanto a preemergencia se refiere. Y si se fijan, puede ser una alternancia o una rotación en cuanto al herbicida de isoxaflutol se refiere o al Fordor. Entonces el oxiflurfen puede ser una alternativa viable. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, también se encuentra restringido por los dictámenes de la FSC, que más adelante lo vamos a ver. El otro activo que también puede funcionar muy bien, que es el Sumimax, habrá que revisar si no está restringido. Ese sí no tengo conocimiento, sino ahorita lo revisamos. Que es el flumioxacin, que tengo entendido que también tiene la misma categoría. Aquí está, de hecho, aquí está el flumioxacin, que es el Sumimax de la casa de Valent. Y bueno, también tiene un desempeño muy bueno y al final del día tienen una forma de acción más o menos similar. Otra de las alternativas pues es el acetoclor, que es el Harness, que también se utiliza más o menos. Aquí algo que sí me queda resaltar antes de pasar al acetoclor es que en el caso del Sumimax y el Goal Tender, pues no podemos generar una rotación entre estos herbicidas ya que actúan de la misma forma. Entonces ahí hay que tener cierto cuidado a pesar de que pertenecen a diferentes grupos químicos. En el caso del acetoclor, que es el Harness, comúnmente conocido aquí en México, bueno, pues ahí tenemos que pues, sí actúa de forma diferente. Podemos utilizarlo para rotar precisamente al Goal Tender o al Sumimax. Y bueno, tenemos diferentes activos que también pueden actuar de forma similar si es que no lo encontramos o si es que lo tenemos restringido, que creo que en el caso de la FCC también se encuentra restringido. Como tenemos muchos activos restringidos, ha habido esfuerzos por algunos laboratorios por brindar soluciones a los diferentes sectores, tanto agrícola como forestal. Y bueno, por ejemplo, tenemos el Indaciflam. Déjenlo busco, que es una molécula de reciente incorporación al sector agrícola. Y bueno, si se fijan, tenemos se enfoca a la inhibición de celulosa. Y tenemos por ahí otras 5 moléculas que actúan de forma similar. Entonces, si en dado caso nos llegan a restringir, por ejemplo, el uso del indaciflam, bueno, tenemos por ahí otras 5 moléculas que podemos utilizar. Hasta el momento tengo entendido que es una molécula permitida por la FCC, entonces al final del día la podemos utilizar. En México y en muchas partes del mundo, esta molécula se llama Alion o Esplanade, que es la molécula que precisamente da mucho residual y compite mucho con el flumioxacin. En algunos casos, cuando tenemos problemas con malezas de hoja ancha, se están utilizando algunos herbicidas que están generando buenos resultados, como es el tordón, que es el picloram. Entonces vamos a buscar el picloram. Por ejemplo, aquí tenemos el picloram y tenemos muchas alternativas parecidas, que de hecho es muy cercano al 2,4-D en cuanto a efecto. Entonces ahí es donde podemos ver, si no encontramos picloram podemos utilizar 2,4-D, o si no queremos utilizar el 2,4-D, bueno, podemos utilizar el picloram si es que no lo tenemos restringido, si es que no lo encontramos. Pero para hacer una rotación entre picloram y 2,4-D, pues eso no es viable porque actúan de la misma forma. Otra de las alternativas que se están utilizando mucho para el control de hojas anchas, pues es el metsulfurón.
De hecho, acá lo tenemos, es un grupo muy amplio de moléculas que actúan de la misma forma, ¿sí? El sulfurón metil, comúnmente conocido como alay, y bueno, es un inhibidor de acetolactato, de la síntesis de acetolactato, y bueno, tenemos muchas alternativas de moléculas en dado caso de que nos la restrinjan o no la podamos conseguir. Y se fijan, tampoco choca con ninguna de las otras moléculas que hemos visto hasta ahora. Otra más que ha sido muy utilizada, ya también restringida por la FCC, pues es el glufosinato de amonio. Y esta curiosamente solo tiene una molécula que actúa de forma similar, que es el Vialafos, pero pues ahí habrá que ver si lo podemos conseguir o no. Al final del día el glufosinato es una herramienta muy útil, pero bueno, si está restringida pues no vamos a poder utilizarla. Como pueden ver, la utilidad de esta tabla pues es amplia, va a depender qué activos tengan ustedes disponibles tanto en el mercado y que evalúen la efectividad de cada uno de los herbicidas para que puedan ustedes generar sus cuadros de soluciones o bien poder utilizar algún otro tipo de herbicida para poder tener otro tipo de soluciones. Y también conocer qué otro tipo de soluciones se encuentran disponibles para poder hacer un cambio de herbicidas. Hay algunos donde no vamos a poder realizar cambios ya que hay muy pocas moléculas que actúan de forma similar, como es el caso del glifosato, pero al final del día esta tabla es una herramienta vital para el control de malezas. Otro aspecto importante a considerar dentro del manejo de malezas es precisamente si se cuenta con las certificaciones forestales, en este caso la más común o la más prestigiosa en el sector de plantaciones forestales comerciales, pues es la de la FSC. Y bueno, si se está optando por certificarse o se está recertificado con esta certificación forestal, bueno, se tiene que tener ciertos criterios de consideración adicionales para poder cumplir precisamente con las políticas que establece esta certificación. Y dentro de ellas, bueno, está la política 30001A, que es un listado de pesticidas altamente peligrosos o clasificados así por la FCC de acuerdo a 10 criterios. Esta es la lista publicada el 1 de mayo de 2019, normalmente la publican cada 5 años. Y bueno, cuando se encuentra un activo dentro de esta lista, pues su capacidad de uso queda restringida. Y es por ello que se recomienda estarla revisando constantemente, estar atento a qué activos pueden llegar a ser incluidos dentro de esta lista para evitar tener problemas precisamente al momento de realizar la certificación o recertificación cuando se hacen las evaluaciones o las auditorías. Esto también limita en gran medida las opciones que nosotros tenemos para el control de malezas y en general para el control de insectos y otro tipo de patologías que se pueden presentar para el manejo de la salud del bosque. En este caso de los bosques plantados, aunque también los bosques manejados de forma natural no están exentos de esta lista cuando se certifican bajo este estándar. Entonces vamos a ver el estándar, qué es lo que nos está indicando y vamos a ver qué activos tenemos limitados. La verdad es una lista muy extensa, se fijan, tiene aproximadamente 34 páginas y bueno, vamos a explorarlo un poco. Aquí viene, voy a hacer un poquito de zoom, cuáles son los 10 criterios por los que un activo entra a esta lista. Cabe mencionar que esta lista no restringe a nivel de marca, sino restringe a nivel de activo y es de cobertura internacional. Y bueno, va a depender de los hallazgos que se vayan teniendo de los activos por parte de los investigadores, tanto del FCC como de cualquier otra parte del mundo. Y bueno, lo primero es que pertenezca a algún acuerdo convenio internacional pertinente. Acuérdense que hay ciertos convenios donde se tienen ciertas moléculas en debate debido a ciertos hallazgos o cierta sospecha de hallazgo y algunos países acuerdan precisamente por cuestiones de seguridad a la salud evitar su uso. Como por ejemplo ahorita se encuentra en debate precisamente el glifosato y es por eso que ha sido incluido dentro de la lista, bueno, adicional a que se ha presentado situaciones de desarrollo de cáncer, que es un carcinógeno, que de hecho es una situación que está dentro de la categoría número 3 de riesgo, que es la posibilidad de desarrollar cáncer.
También tiene una situación de toxicidad aguda tanto para mamíferos como aves. Es normal que la FCC no permite el uso de etiquetas banda roja o banda amarilla. Entonces es ahí donde tenemos precisamente la toxicidad aguda. En algunas situaciones tenemos también como toxicidad crónica, pues es el desarrollo de mutaciones en mamíferos, la toxicidad hacia áreas reproductivas y de desarrollo o algunos disruptores endocrinos. Esto también está considerado dentro de los criterios de la FCC, así como también las cuestiones de toxicidad ambiental, que en este caso es la toxicidad aguda para organismos acuáticos y la persistencia en el suelo, es biomagnificación o bioacumulación. Esto cuando se presentan este tipo de situaciones. En el caso del sector forestal, como tal, no tenemos tanto un riesgo de bioacumulación debido a que el suelo descansa por muchos años. Sin embargo, si la molécula se tiene registro de bioacumulación, pues va a estar restringida por la FSC. Y también si tiene dioxinas o metales pesados dentro de su composición química. Entonces, se fijan, son 10 criterios que son difíciles de esquivar y con uno que esté detectado en la molécula, bueno, es susceptible de que entre a este listado. Si se tiene identificado que esta molécula tiene alguna situación dentro de estos 10 políticas o de estos 10 criterios, pues va a ser obvio que en algún momento, tarde que temprano, va a encontrarse dentro de la lista. Vamos a buscar algunos de los activos que se utilizan comúnmente en México. Seguramente la mayoría los vamos a encontrar dentro del listado, ¿sí? Se fijan, en el listado nos dice precisamente a qué punto específico se le calificó para poder ser incluido dentro de la lista. Se fijan, ahí tenemos el acetocloro, que es precisamente la molécula de Harness y bueno, está restringida precisamente por convenios internacionales y también tenemos ahí por toxicidad crónica, ¿sí? Sospecha de desarrollo de cáncer. Entonces es ahí donde tenemos precisamente la restricción. Otro más que vamos a ir viendo la lista, se fijan aquí están todos los activos que tenemos. El carbosulfán, que es el furadán, está restringido, se fijan, tiene varias calificaciones por toxicidad y por cuestiones de toxicidad acuática, entonces es un activo toxicísimo. Entonces, incluso por convenios internacionales también se tiene. Ahí nos dice qué convenio, en este caso los tres que más tienen énfasis en restrictivo es el convenio de Estocolmo, el convenio de Rotterdam y el convenio de Montreal. Entonces son convenios internacionales de restricción de uso de moléculas que, bueno, van a tener un impacto aquí en cuanto a los activos que podemos utilizar. Digo, el carbofurán, que es el furadán, es un activo muy eficiente para el uso de control de insectos, pero es altamente tóxico y ha cobrado gran cantidad de vidas de aplicadores al momento que no han hecho una correcta aplicación, dado que es muy tóxico al ser humano. Bueno, ahí tenemos el DDT, tenemos muchos activos por ahí de interés. Pero bueno, vamos a buscar los que nos compete. Por ejemplo, vamos a empezar por el clásico, el glifosato. Que de hecho, hasta donde tengo entendido, está el glifosato y todas sus sales. De hecho, ahí está el glifosato y todas sus sales, calificado en el 108 y precisamente por el desarrollo de cáncer, que es lo que lo enlistó. Y seguramente en cuanto entre algún convenio internacional, bueno, pues lo vamos a tener también restringido. El glufosinato, de hecho, ahí está también, el glufosinato de amonio, el finale, también está restringido y precisamente también por situaciones de toxicidad. En este caso para posibles toxicidad o más bien toxicidad documentada en cuanto a reproducción y posible afección, bueno, sobre la reproducción. En este caso ahí nos dice específicamente cuáles. Otro más pues es el picloram, vamos a buscar a ver si también lo tenemos restringido o no, ya apareció, está en el 158, también por cuestiones tóxicas por posible sospecha de cáncer, entonces ya queda restringido. El paraquat seguramente va a estar por cuestiones de convenio internacional. Vamos a buscarlo.
aquí está, dicloruro de paraquat, precisamente con el convenio de Rotterdam y bueno, por algunas situaciones de toxicidad ya localizadas, ¿sí? Tanto para mamíferos como por algunas situaciones de inhalación. Entonces, si llegan a utilizarlo, para que tengan ahí esas precauciones. El otro pues es el 2,4-D. Aquí lo tenemos, el 2,4-D. Y bueno, pues se encuentra precisamente por toxicidad en agua. Pensé que estaba en alguna de las situaciones ¿cómo se llama? Alguna de las situaciones de convenios, pero al parecer no. Entonces dejen confirmo, parece que sí. Entonces está por toxicidad aguda en aves y mamíferos. El isoxaflutole, que es la molécula forestal más conocida, también se encuentra precisamente restringido por desarrollo de cáncer y posibilidades precisamente de desarrollo. La mayor parte de los activos son precisamente promotores de cáncer, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar herbicidas. El metsulfurón, que es otra alternativa precisamente para combate de hojas anchas. Parece que no se encuentra. Vamos a buscarlo. Viene normalmente por orden alfabético y bueno, al parecer el metsulfurón metil no se encuentra dentro de los activos restringidos. Voy a buscar como metil para confirmar que no esté. Siempre hay que confirmarlo por diferentes formas. Muchas veces la escritura de un activo no es tal cual como la conocemos y bueno, habrá que revisarla. Pero al parecer no está restringido el metsulfurón. Entonces bueno, tenemos ahí una herramienta con el metsulfurón para el ataque de hojas anchas, que es el alay. O bueno, vienen otras presentaciones también por ahí que podemos encontrar. Uno de los herbicidas que ha tenido mucho auge en el sector, que es el alión, que es el indaciflam. Es una molécula que hasta donde tengo entendido no está restringida. Vamos a buscarla de todos modos, tampoco está por orden alfabético. Entonces es una molécula que podemos utilizar con toda confianza hasta el momento. Repito, esto es una cuestión dinámica, no podemos decir que siempre vamos a poder utilizar la molécula hasta que se le encuentren ciertas propiedades. El Sumimax, que es el flumioxacin, vamos a ver si no está restringido. Flumixiosa, parece que no, entonces también tenemos ahí una herramienta posible, podemos hacer incluso rotación con el indaciflam, con el flumioxacin. Ah, no, sí, bueno, es flumioxacina. Entonces sí está restringido por la FSC por cuestiones de toxicidad para la reproducción. Entonces es una herramienta que, bueno, no podemos utilizar. Y bueno, ahí ustedes revisarán cuáles son los activos que pueden o no utilizar para el control de malezas o incluso de insectos si es que así lo requieren ustedes. Aquí la lista no distingue cuál es la acción específica del activo, simplemente lo restringe por las situaciones que ya hemos visto antes que consideran un riesgo para la salud o para el ambiente. Muchas veces los herbicidas no son suficientes para realizar un control adecuado de malezas y para ello tenemos que hacer una mezcla adecuada de producto para control de malezas y bueno, esto implica que debemos de tener ciertas consideraciones adicionales más que solo adicionar el producto herbicida. Por ejemplo, muchos herbicidas tienen un perfil de actividad biológica con un pH específico y es por ello que en algunos casos necesitamos estabilizar el pH del agua, es decir, ponerla en un estado ácido, de acuerdo a las indicaciones del proveedor. Normalmente es un 6, un 7. En algunos casos a veces se tiene que bajar a un 5. Y para ello tenemos que utilizar productos acidificantes precisamente para bajar el pH del agua. El pH del agua muchas veces se ve afectado por el asolve que va arrastrando el agua y esto cambia en cierta medida su propiedad de potencial hidrógeno, pH.
y para ello hay ciertos productos que se le adicionan y bueno, con eso componemos el pH. Siempre es bueno estar revisando constantemente, por lo menos una vez a la semana, cómo se encuentra el pH del agua, ya que esto va a depender de la pluvialidad y del arrastre del agua. Entonces siempre hay que checarlo. Hoy día se puede checar fácilmente con medidores electrónicos que nada más se sumergen en la superficie del agua y ya nos dice la lectura del pH. O bien con banditas que encontramos en la farmacia, ya por 20 pesos nos llevamos más de 100 banditas y podemos precisamente revisar constantemente cuál es el pH del agua. Y la corrección, bueno, se le agrega la cantidad que nos indica en la etiqueta. En algunos casos hay algunos acidificantes que lo vamos agregando y nos va cambiando la tonalidad del agua hasta que llega a un color que viene marcado en la etiqueta y nos dice que ya está óptimo para utilizarse. Esos son más cómodos y es más fácil utilizarse. En otros casos, cuando se dificulta la actividad biológica del herbicida por cuestiones fisiológicas de la planta, es común utilizar penetrantes para precisamente abrir los estomas de la planta y poder generar una adecuada translocación de los activos. Uno de los que yo he utilizado más comúnmente son aceites minerales o algunas mezclas de otro tipo de aceites, como es el Dynamic, que tiene muy buen desempeño, aunque incluso tiene la ventaja de que nos va limpiando las boquillas. Entonces, este tipo de aceites hasta para el mantenimiento del equipo nos ayudan en gran medida. En cuanto a los adherentes, el Bionex y el Inex A son adherentes muy buenos que nos permiten precisamente romper la tensión superficial de las gotas y nos hace que la gota al momento que entra en contacto con la planta se aplane y se quede adherida a la superficie y no rebote al momento que estamos haciendo la aplicación. Esto hace que nuestras aplicaciones se vuelvan más eficientes y en dado caso de que venga una lluvia pronosticada para la tarde, pues nos ayuda a hacer más eficiente la absorción de los productos antes de que llegue precisamente la precipitación. Por tanto, no podemos dejarle todo al producto para que actúe, sino que tenemos que ayudarle a veces un poquito para que la mezcla se vuelva más fortalecida. En algunos casos, por ejemplo, se bioactivan o se activan un poco más los productos con el uso de amonio, que lo encontramos precisamente dentro de los fertilizantes, y nos ayuda a manejar de mejor forma el perfil toxicológico de algunos herbicidas, como es por ejemplo el glufosinato de amonio, le metemos un poco más de amonio y hace que tenga un perfil toxicológico todavía más fuerte y nos ayuda a controlar en mejor medida las malezas. Pero bueno, siempre los invito a que identifiquen cuáles son las variables de su agua, cuáles son las variables de su maleza para poder hacer una mezcla adecuada de productos para el control de malezas. Adicional a lo que es la selección de los herbicidas, debemos de cuidar también la selección de las boquillas. Normalmente para la aplicación de herbicidas es común utilizar o es aconsejable utilizar boquillas de abanico plano. Nunca utilizar el cónico ya que con esta vamos a tener muchos problemas de aplicación ya que no vamos a tener una cobertura adecuada. Entonces el abanico plano lo que nos ayuda es precisamente a hacer un pintado o una aplicación paulatina y homogénea y dejar la menor cantidad de huecos al momento que van los operadores aplicando o que va el tractor aplicando. Normalmente para herbicidas posemergentes, es decir, aquellos que son quemantes, pues siempre se recomiendan gotas pequeñas, es decir, gotas que van con la terminación 002 a 004 en un extremo, ¿no? Lo más común es la 002 y 003, que son gotas muy finas que nos ayudan precisamente a que el herbicida tenga mayor superficie de contacto en la planta y pueda rápidamente hacer su efecto quemante. Mientras que por el otro lado, en el caso de los herbicidas preemergentes, lo que se busca es una adecuada cobertura del terreno, que quede bien mojado, bien humectado, principalmente en la primera capa superficial del terreno, y para ello nos pide que tengamos gotas gruesas. Es decir, vamos a empezar a operar con boquillas que terminan entre el 0,5 y el 0,8 para tener una adecuada cobertura, y esto incluso hace que la aplicación sea más rápida. Obviamente el desgaste o el caudal utilizado entre cada boquilla pues cambia. En el caso de los herbicidas posemergentes, lo más recomendable es utilizar una concentración donde tenemos que tirar 200 litros por hectárea, en algunos casos hasta 300. Y bueno, esto va a implicar una logística de movilización de recurso hídrico. Mientras que en el caso de los posemergentes es común utilizar 400, 600 o hasta 1000 litros de agua por hectárea
y pues esto implica boquillas de mayor caudal. Por tanto, debemos de tener una adecuada selección de las boquillas. En esta imagen, por ejemplo, vamos a ver la efectividad de un herbicida. Del lado derecho vemos la efectividad precisamente del herbicida Indaciflam, que es uno de los herbicidas que más me ha gustado en desempeño en campo, y contra el testigo. En este caso vemos que tiene el terreno limpio versus el otro que al final de 30 días pues ya tiene una cobertura significativa. Ya la plantita ha desarrollado y bueno, eh, este tipo de ensayos de efectividad herbicida es aconsejable hacerlos aunque sean pequeñas parcelas, pueden ser pequeñas parcelas de 2x2 o de 3x3, aun cuando no tengan planta. Esto con el objetivo de evaluar cuál es el perfil toxicológico del herbicida. Se pueden probar varios herbicidas a la vez. Muchas de estas pruebas, incluso en algunas casas de agroquímicos, ellos van y las montan y las hacen y las monitorean para precisamente convencerlos de que el herbicida funciona. Entonces, siempre es aconsejable probarlos, siempre es pertinente esperar un poco de tiempo hasta conocer el perfil toxicológico del herbicida y también verificar que la planta no se va a ver afectada en cuanto a intoxicación se refiere, que no tenga fitotoxicidad. Entonces, pequeñas pruebas como estas, siempre es aconsejable incluso hacer repeticiones de esto, 3 o 4 son adecuadas y aleatorizadas dentro de esa parcela experimental para poder verificar el nivel de desempeño del herbicida. Siguiendo con la temática de las pruebas de herbicidas, aquí vemos una prueba con 4 herbicidas de los más comunes utilizados en el sector forestal y vamos viendo cada cuándo van rompiendo su eficacia. En este caso, los 4 son herbicidas preemergentes y bueno, tenemos por ahí el Surpas, que es el acetoclor, comúnmente conocido también como Harness, y bueno, en este caso se utilizó la marca de Surpas. Y lo que vemos es que solamente nos dio hasta un 80% de efectividad, es decir, cuando ya brotó respecto al testigo el 80% de las malezas, qué tanto efectividad nos dio, que es hasta donde podemos decir que tenía una buena efectividad. Y bueno, en este caso, este herbicida, de acuerdo con su tendencia, solo nos daba 25 días de control, mientras que el Adengo, que trae una mezcla de isoxaflutole con otros activos, pues genera precisamente 50 días de control, que es muy parecido al Fordor que se utiliza tradicionalmente en las plantaciones de Sudamérica. Y el Goal Tender, que es el oxiflurfen, nos daba un poquito más de residual, estamos hablando de 70 días, pero bueno, al final del día todos estos herbicidas que estamos platicando hasta el momento, pues se encuentran ya restringidos por la FSC. Y en el caso del Indaciflam, el Esplanade de Forestry, o Alión comúnmente conocido, pues nos daba un residual a su dosis tradicional de hasta 120 días de control. En dosis elevadas, incluso llegamos a documentar poco más de 200 días de control, lo cual se vuelve una herramienta muy interesante para el sector forestal en el manejo de malezas en plantaciones forestales comerciales. En un estudio por tratar de conocer cuál es el desempeño de cada uno de los herbicidas en el sector forestal, en el caso de herbicidas preemergentes, se procuró realizar un ensayo muy fuerte con 14 herbicidas preemergentes y probar diferentes moléculas para ver cuál era el perfil tanto de control como de toxicidad. Y uno de los herbicidas que salió con el mejor desempeño fue precisamente la molécula de Indaciflam, comúnmente conocida hoy como Esplanade de Forestry o bien como Alión en el sector agrícola y que se puede conseguir fácilmente hoy día en el mercado mexicano. Dos moléculas que también cabe la pena resaltar es el Sumimax de la casa Valent y el Combine, que es Tembutirón, que también tuvieron un desempeño muy bueno. Prácticamente esas moléculas aguantaron también los 120 días de control. Sin embargo, pues no todo se limita al control que tuvieron los herbicidas, sino ver cuáles son los efectos fitotóxicos que pueden tener. Ahí se ven también los demás herbicidas que nivel de control tuvieron. Algunos fueron controles muy pobres y eso que se siguió la dosificación de la etiqueta. Y otros donde se ve que rompe el sello rápidamente, como es el caso del Guerrero. Y bueno, termina por ser un control ahora sí que invasivo al final del día, prácticamente sin control, sí, muy seguido del testigo.
y bueno, pues al final del día no es lo que buscamos. Entonces ahí tenemos diferentes alternativas con las que podemos nosotros plantear precisamente el control de malezas con tecnología preemergente. En esta otra gráfica, siguiendo con el mismo ensayo, vemos que ahora en vez de porcentaje de eficiencia vemos precisamente cuántas plántulas han emergido por metro cuadrado. Y bueno, ahí vemos el testigo donde no se aplicó ningún tratamiento, como es que tenemos respecto al tratamiento con los diferentes herbicidas. Si se fijan, en el caso del Indaciflam, pues es el que tiene, como ya lo habíamos dicho, el mejor desempeño, luego el Combine y el Sumimax, que son herbicidas que van teniendo un muy buen desempeño. Y se mide su efectividad respecto al número de plantas emergidas respecto a lo que va teniendo un testigo en cuanto a plántulas emergidas. Llega un punto en el que ya no se puede seguir el conteo debido a que la saturación de plantas ya es muy alta y ya no permite verificar qué tantas plantas adicionales hay en el terreno. Pero esta es una forma de medir rápidamente la efectividad de los herbicidas en cuanto a control de maleza se refiere. Obviamente el estudio también se verifica qué especies se está controlando y qué especies no está controlando y bueno, si están dentro de lo tolerable dentro de nuestro manejo forestal. En contraste, también vamos a evaluar en este caso la altura de las plántulas que se evaluaron y vemos que precisamente las plántulas que tuvieron un crecimiento sobresaliente fue precisamente las que estuvieron tratadas con el esplanade, en este caso con el Indaciflam o el Alión. Y bueno, ahí vemos también otra mezcla que se probó que era isoxaflutole más Indaciflam, que también tiene muy buen desempeño, y algunos otros herbicidas que también lograron estar por encima del testigo absoluto. Sin embargo, vemos muchos otros herbicidas que tienen efectos tóxicos. Y, por ejemplo, uno de los herbicidas que había tenido un excelente desempeño en cuanto a control de malezas, terminó por matar incluso los arbolitos, que de hecho se ve en la parte de abajo, que ya tienen como altura cero porque los árboles prácticamente se murieron a partir de los 45 días. Y esto fue precisamente con el efecto del combín. Es un herbicida tan fuerte que entra por la raíz y termina por matar incluso el arbolito, y bueno, esto es lo que tenemos que tener cuidado cuando utilizamos diferentes herbicidas, cuidar precisamente el perfil toxicológico hacia la planta. Entonces siempre hay que estar haciendo las evaluaciones de que en realidad se obtengan los resultados que nosotros queremos. En este caso, nosotros lo que debemos de verificar es que el árbol sí crezca por encima de lo que viene siendo un tratamiento sin aplicación para justificar de forma correcta la aplicación del herbicida. De lo contrario, hay que tenerlo en reservas porque entonces estamos teniendo posiblemente un efecto fitotóxico y el cual debe tenerse con cierta cautela. Siempre es aconsejable hacer un análisis económico de la conveniencia de uso de herbicidas y bueno, no hay que espantarse con el precio por litro de los herbicidas, ya que normalmente los herbicidas preemergentes tienen un costo más elevado. Por ello es que hay que hacer un cálculo de el nivel de control, el día control o el número de aplicaciones que vamos a hacer por año o por periodo de plantación para ver qué es lo que nos conviene más. Para ello, bueno, necesitamos primero declarar qué tipo de productos vamos a utilizar para poder hacer un correcto análisis. El análisis que vamos a realizar, por ejemplo, considera tanto los costos, la logística y la inversión para ver qué tanto nos conviene una propuesta contra otra, para ver si se genera un ahorro total o sale más cara versus la propuesta actual. Para ello vamos a utilizar una hoja de cálculo y los voy a ir asistiendo para que ustedes vayan llenándola de forma correcta y si tienen alguna duda, bueno, nos consultan. Esta hoja va a estar disponible en la descripción para que ustedes la puedan descargar y puedan realizar el análisis correspondiente. Para poder hacer un análisis correcto desde el punto de vista de conveniencia financiera para el uso de herbicidas, nos vamos a apoyar en esta plantilla desarrollada precisamente para hacer un análisis rápido de los herbicidas.
En esta plantilla vamos a rellenar las casillas que están iluminadas con un color y lo que vamos a hacer es precisamente poner los datos que nos va solicitando. Por ejemplo, en este caso nos pide la superficie a tratar, vamos a dejarla en 1000 hectáreas con fines didácticos. Y en el caso de los días de gracia es una situación que operativamente se le da ventaja a los herbicidas, es decir, propiamente el control de una maleza, en el caso de los posemergentes, rompe al cabo de una semana, máximo 15 días. Sin embargo, operativamente muchas veces a este tiempo se le agrega un tiempo adicional y se dice que tiene control hasta que otra vez se vuelve a repoblar el colchón de malezas y vuelve a estar otra vez en una situación de enmalezamiento total. Y esto normalmente de forma operativa son entre 15, 30 hasta 45 días dependiendo de la exigencia de los supervisores. Luego por ahí tenemos también el rendimiento de aplicador por hectárea. En este caso vamos a subirlo un poquito, vamos a subirlo a 1 por hectárea por día. Y el rendimiento del tractor vamos a ponerle que hace 8 hectáreas por día. Vamos a ponerle aquí la densidad también, nos pide la densidad de plantación. En este caso vamos a tratar una hectárea de eucalipto, por poner un ejemplo, 1200 árboles por hectárea. Y vamos a hacer un radio de aplicación de 2 metros y de 1,5 metros, de acuerdo con la propuesta, cuando apliquemos precisamente la propuesta de aplicación en círculos. Para nosotros definir qué tipo de aplicaciones cada uno de ellos, de este lado podemos seleccionarlas y ya con esto la plantilla nos va generando los cálculos pertinentes. Ahorita vamos a empezar con una propuesta de aplicación total, tanto para la propuesta como para la vigente, y vamos a ver cómo nos va. Entonces el costo de aplicación vamos a subirlo un poco a 500 pesos por hectárea. En ambos casos nos va a salir lo mismo, dado que no vamos a cambiar la tecnología. Vamos a manejar la misma cantidad de agua, o vamos a dejar la misma cantidad de agua y vamos a proponer un glifosato en ambos casos y vamos a proponer que sea 75 pesos por litro y que vamos a colocarle 2.5 litros por hectárea y bueno, vamos a dejarle los 15 días de control tradicional que tiene el glifosato. En ambos casos vamos a hacer lo mismo, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? En este caso vamos a hacer una propuesta de un manejo más robusto. Supongamos que en esta situación tenemos un complejo de malezas donde tenemos hoja ancha presente y pues el glifosato no va a desempeñarse como debiera. Por tanto, vamos a hacer algunos cambios para proponer una aplicación más robusta y vamos a ver qué acontece con ello. Entonces vamos a aplicar solamente 1.5 litros por hectárea y vamos a aplicar glufosinato. Este nos anda alrededor de los 400 pesos por hectárea, que diga por litro. Y vamos a aplicar solamente 0.75. ¿Sí? Vamos a aplicar solamente 3/4 de litro. Y pues, obviamente nos da el mismo residual que un glifosato, 15 días. Aquí si se fijan del lado izquierdo nos dice que podemos meter hasta 2 posemergentes y nos dice que podemos meter un preemergente. Ahorita vamos a dejarlo así para ver cómo nos va. No vamos a ponerle ni adherentes, ni acidificantes, ni coadyuvantes. Y los dos nos dice que es 100% de cobertura, ¿sí? El factor de cobertura. Y bueno, ¿cómo nos va? Obviamente nos va a ir un poco mal porque estamos encareciendo los costos. Y nos dice, por ejemplo, el costo de tratamiento de 687 se te va a 912. Es decir, lo incrementaste un 32.7%. En el caso de productos de 187 pesos por hectárea que te gastabas, te fuiste a 412. Lo subiste un poco más del doble. En costos de aplicación, tienes tú que son 500 pesos por hectárea, lo mantuviste igual, no hay cambios. Y en cuanto al costo de día control, de 45 pesos te lo llevaste a 60 pesos, encareció un 32.7%. El número de aplicaciones se mantiene estático, 8 aplicaciones al año, 32 personas para cubrir las 1000 hectáreas y los requerimientos de equipo pues, son 4 tractores. El agua requerida por año son 1.600.000 litros y la cantidad de productos almacenadas pues, son 658 litros por mes versus 592. Ahí sí tenemos un ahorro en almacenamiento de un 10%. Y bueno, la inversión total son, en el caso de aplicaciones, 4 millones, en herbicidas de 1.5 se va a 3.3 millones y de 5.5 se nos va a 7.3 millones, es decir, se nos encarece la operación global en 1.8 millones, es decir, nos va a costar 1.8 millones más, lo cual para un plantador pues no es tan atractivo. Entonces,
vamos a ver qué hacemos. Como tenemos un complejo de malezas de hoja ancha, que era lo que habíamos declarado como hipótesis, pues vamos a utilizar un preemergente para evitar problemas. Entonces vamos a declarar el herbicida preemergente que hemos visto que tiene mejor desempeño, que es el Indaciflam. Y vamos a utilizarlo precisamente a una dosis de 0.2, una dosis alta, y que nos va a dar con eso tranquilamente 150 días de control. El costo de este herbicida sí es más elevado, ronda alrededor de los 8,000 pesos por hectárea, por litro, perdón, y bueno, va a depender de las condiciones comerciales a la que lo compren, pero sí es un costo elevado de herbicida, producto. Vamos a ponerle también un adherente, en este caso vamos a utilizar un Bionex. Vamos a utilizar mejor un Inex, que tengo más el precio fresco. Y vamos a ponerle que el precio del Inex está en 75 pesos, le vamos a poner un litro. ¿Sí? Y el acidificante, vamos a ponerle cualquiera, acidificante. Y le ponemos que el precio va a estar en, no sé, en 150 pesos y le vamos a poner solamente 100 mililitros. El coadyuvante, en este caso vamos a ponerle un Dyneamic, que es un aceite mineral. Este anda sobre los 150 pesos, le vamos a poner un litro. Esta es una mezcla que yo utilizo para limpiar terrenos muy difíciles con complejos de malezas que van más allá de lo que son los pastos. Y he tenido resultados de más de medio año de control a suelo limpio, aun cuando la maleza ha tenido más de medio metro de altura. Entonces sí es una mezcla muy poderosa. Aquí la tienen ya ustedes. Si la quieren utilizar, bienvenidos. Si no, bueno, pueden hacer ustedes aquí los cambios que ustedes crean, dependiendo cuáles sean las alternativas que quieran evaluar. Y la vamos a hacer aplicación total contra aplicación total, a ver cómo nos va. Entonces aquí la plantilla ya rápidamente recalculó todo. Y nos dice, bueno, tu costo de tratamiento de 687 pesos con 50 centavos se te va a 2,752 pesos. Y normalmente muchos plantadores se espantan cuando ven esta cifra. ¿Por qué? Porque pues es 4 veces lo que se estaba aplicando ahorita en tratamiento. En costo de producto mejor ni hablamos porque de 187 se nos va a 2,250 pesos. Esto quiere decir que es 11 veces más caro. Y en el costo de aplicación pues sí es lo mismo, el costo día control es a donde empieza a verse lo bonito, de 45,83 se nos baja a 18,35, es decir, un 60% menos de costo. Eso ya empieza a escucharse mejor. En cuanto a la logística, en aplicaciones, en vez de hacer 8 aplicaciones al año, voy a terminar haciendo 2. En cuanto a requerimientos de personal, yo voy a utilizar 32 personas, voy a utilizar solamente 8. Y en cuanto a uso de maquinaria de 4 tractores, puedo utilizar solamente 1. Y en cuanto a logística de movimiento de agua de 1,600,000 litros, voy a utilizar solamente 400,000 litros al año. Y en cuanto a productos almacenados, básicamente de 658 se nos baja a 300 litros al mes. Entonces se fijan, prácticamente reduzco mi logística a una cuarta parte y en almacenamiento a la mitad. ¿Cómo nos va en las inversiones? En las inversiones básicamente el costo de aplicaciones se nos reduce un 75%, de 4 millones paso a 1. En la inversión de herbicidas sí se nos aumenta al triple, es decir, de 1,5 millones paso a 4,5 millones. Y en la inversión total para el control de malezas para estas 1,000 hectáreas que declaramos, de 5,5 millones paso a 5,505 mil millones. Es decir, se nos encarece un poquito más, 5,000 pesos de inversión, que representa una décima de punto porcentual de encarecimiento en cuanto a control de malezas. Por 5,000 pesos en una logística de 5,5 millones de pesos, la verdad es que nos conviene más utilizar una tecnología preemergente. Ahora bien, ¿qué pasa si cambio la forma de aplicación? Porque al final del día tal vez yo ya tenga estos 4 tractores y dicen, estos 4 tractores yo los utilizo para hacer un control mecánico en la entrelínea. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, yo digo, en vez de aplicación total, ¿qué es lo que tengo? Yo hago la aplicación de tu propuesta, pero en la línea de plantación. ¿Sí? Entonces yo solo le voy a aplicar a la zona donde voy a tener más el desarrollo de la planta, donde me interesa más controlar. Entonces vamos a ver qué pasa. Lo único que hice fue hacer de aplicación total a hacer una aplicación en la línea de plantación. Y vemos que en este caso los costos precisamente del tratamiento se nos siguen encareciendo, pero el costo día control se nos vuelve todavía más barato, se nos va a 5,42.
En términos generales, la logística tiene los mismos resultados que hemos visto. Obviamente vamos a tener ahí ciertas excepciones por la logística adicional que se puede replantear, pero al final del día ya nos genera aquí un cálculo de costo. Y nos dice, ok, de los 5.5 millones en aplicación total de glifosato, si tú aplicas un preemergente solamente en las líneas con esta tecnología, con esta mezcla, te va a salir en 3.250 mil millones. Y en este caso tendríamos un ahorro de 2.25 millones, o sea, 2,25 millones de pesos, lo cual ya se vuelve algo atractivo porque representa prácticamente un 40% menos de inversión en control de malezas. Entonces, si se fijan, la forma de aplicación, las tecnologías de aplicación, pues sí representan un impacto financiero muy alto en el caso del control de malezas, que es una de las inversiones que muchas veces se hace con cierta cautela porque termina siendo muy elevada. Ahora vamos a ver un último ejemplo. ¿Qué pasa si hago una aplicación en platos? ¿Qué pasa si esta aplicación yo la venía aplicando en platos, en círculos, y el círculo en vez de 2 metros te lo reduzco a 1,5, considerando que ya no va a entrar la maleza y ya no tengo que preocuparme tanto? Entonces, aquí nos dice cuáles vendrían siendo los costos. Ya sabemos leer esto. Prácticamente lo primero se ve medio raro. El costo de control se nos baja prácticamente a la quinta parte. Y la logística pues sí nos baja drásticamente. Y vemos aquí que de 6.2 millones se nos baja a 4.8 millones, es decir, vamos a tener un ahorro de 1.4 millones de pesos. Entonces, esto es solamente con la reducción. Si no hiciéramos la reducción de platos, ¿sí? Es decir, que lo mantuviéramos en 2 metros también, pues la logística de todos modos se nos cambia de forma drástica. En este caso sí se nos encarece. ¿Por qué? Porque nos sube 1,5 millones la inversión. Entonces es ahí donde tenemos que ver las variables, cómo es que nos afectan. Uno podría pensar, bueno, medio metro no es tanto, pero resulta que en los platos pues sí es mucho. Entonces es aquí donde tenemos que evaluar qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene. Y bueno, esta plantilla ustedes la pueden encontrar en la descripción para poder hacer uso de ella y poder hacer análisis más precisos en cuanto a soluciones para control de malezas, considerando diferente mezcla de productos, dependiendo qué es lo que tengan ustedes a la mano y qué es lo que hayan probado para su desempeño. Entonces yo lo voy a dejar aquí en aplicación total y es la que precisamente les vamos a compartir. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya sido de mucha utilidad y por favor te pido nos apoyes a compartirlo en tus redes sociales y a suscribirte a nuestro canal de Bosquia y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos, para que con esto juntos innovemos para valorar los bosques. Hasta la próxima.